con el proyecto Una Adolescencia Encendida, un proyecto educativo para adultos mayores de 18 años, que lo comenzamos ahora en julio. Le habla a esta su hermana y amiga, la reverenda Nora Martínez Martínez, desde la Iglesia Metodista de Benecer en Cagua. Vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor continúe con nosotros. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios digno. Todo honor, toda gloria es para ti. Gracias, Señor, porque tus bondades duran renuevas cada mañana, tu misericordia. Te damos gracias porque llegaste aquí primero que nosotros, Señor. Te pedimos que tú bendigas a este pueblo que está presente, que tú bendigas a los que vienen de camino, que tú bendigas a los que más tarde se puedan conectar, Señor, y que todo lo que se diga y se haga durante este día, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Pues mis amados y amadas, saben que hemos estado hablando de diferentes personajes, ¿verdad?, que han impactado la vida cristiana, que han impactado la iglesia, que han impactado la comunidad. El primer domingo hablamos de Domingo Navarro, ¿verdad?, un teólogo, pastor de las almas, importante, y dijimos que el edificio que se encuentra en la Universidad de Puerto Rico, que se conoce como Estudios Generales, lleva el nombre de Domingo Navarro. Dijimos que nuestro centro teológico, que tiene la Iglesia Metodista, que se encuentra donde está la conferencia de Río Piedras, también se llama Domingo Navarro. Así que hemos estado ya estudiando. El domingo pasado hablamos de los 4 capellanes inmortales. Ya había un rabino, había un católico, un reformador y un metodista, como ellos, ¿verdad?, murieron creyendo en lo que habían predicado y dieron sus vidas, ¿verdad?, ante el hundimiento del buque Rochester en 1943. También hablamos de cuando la persecución en el siglo III, ¿verdad?, se agudizó, más que nunca, y cómo 2 mujeres, Perpetua y Felicidad, conjuntamente con 5 jóvenes, ¿verdad?, fueron martirizadas a través de una vaca, la cornearon, y cómo ellas, en vez de lamentarse, estaban contentas porque ellas murieron creyendo en el Dios, en el Cristo que se le había predicado, ¿verdad?, y que nunca renegaron de su fe. Así que eso ha sido lo que se ha cubierto, ¿verdad?, en los domingos anteriores. Hoy pues vamos a hablar de un personaje que pudiera ser bastante conocido para muchos, nuevo para otros, y tal vez pues muchos de los detalles que vamos a hablar aquí pues son nuevos. Así que si yo les digo a ustedes, ¿verdad?, en la foto que tenemos aquí, donde todo el mundo lo conoce como Gigi Ávila, ¿verdad?, ese era el nombre o el apodo que todo el mundo, ¿verdad?, le decía, pero su nombre en realidad era José Joaquín Ávila Portalatín. Ese era su verdadero nombre, y fue hijo único, no tenía hermano. Como hijo único, nació en Camuy en 1925, y prácticamente todo su legado lo dejó en Camuy, y fuera de Camuy bastante hasta las naciones. Él hacía fisiculturismo. ¿Eso es así? Vamos a hablar de eso. Así que sus papás, ¿verdad?, también eran maestros, y por ahí fue, por esa línea fue que él se fue como joven, muy destacado, ¿verdad?, en todas las ejecutorias y metas que se proponía, porque era un hombre bien inteligente. Fue un estudiante brillante en aquel entonces conocida como la Universidad Politécnica de San Germán, lo que después vino a pasar a la Universidad Interamericana. Ahí fue donde él, ¿verdad?, hizo sus estudios y obtuvo allí un bachillerato en Ciencias Naturales y completó su premédica con miras a continuar sus estudios en medicina. Ese era su mayor anhelo en ese momento. Pero, ¿verdad?, no sospechaba en aquel entonces que Dios tenía preparado, ¿verdad?, otros planes, donde santidad, pues lo llevaría a los cuerpos de miles y miles de personas por medio de la oración, la fe y el poder sanador que Cristo, ¿verdad?, le delegó a él, porque ese era uno de sus dones, la sanidad, el don de sanidad. Y ya había contrajo matrimonio, ¿verdad?, en aquel entonces con una joven llamada Carmen de Villa Talavera, y de esa unión nacieron 3 hijas, Noemí, Doris y Carmen Emilia. Fueron sus 3 hijas. Él fue un destacado educador, tuvo 21 a 22 años ejerciendo como maestro en materias de química y biología. Química y biología. Y como maestro, pues usted cree que pasaba, que poseía el don de gente, porque es que ese era innato en él. Así que siempre él estaba, ¿verdad?, con las personas hablando,
y rápidamente se ganaba el cariño y la simpatía, ¿verdad?, de cuando lo trataban, porque eso era algo que cargó con él hasta su muerte. Paralelamente, a pesar de que también era maestro, él combinaba eso con el deporte, como dijo Nilsa, ¿verdad? Él siempre fue un atleta, un deportista y muy destacado. Fue campeón. Sí, fue campeón. Sí, en este campo fue un vencedor, o sea, por años fue un destacado pelotero. O sea, que él está así. Y si bien cosechó muchos triunfos como pelotero, fue realmente en el campo de la fisicultura, donde culminó sus dotes deportistas. Él ganó el título de Mister Puerto Rico en 1952 y Mister Norteamérica en 1954. En su división, usted sabe, por división, estatura, pues, o sea que esos dos premios los obtuvo él dentro, ¿verdad?, del deporte. Así que, ¿qué pasa? Como era un joven destacado, deportista destacado, empezó entonces a entrenar para los Juegos Olímpicos de verano de 1956. Pues, los atletas, cuando se empiezan a destacar, usted sabe que rápidamente pues, vamos a esta otra meta. Así que él empezó a entrenar para estos Juegos. Y mientras estaba entrenando, él experimentó un dolor bien terrible en todas las partes de su cuerpo, y entonces inmediatamente se fue a hacer varias pruebas y fue diagnosticado con artritis crónica por los médicos. Así que eso le impidió participar en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento que él quisiera, porque la artritis se lo impidió. Ahí es que entonces empieza la lucha de que tuvo que dejar el deporte, ¿verdad? Y en 1970 entonces él se convierte, ¿verdad?, en un tremendo evangelizador, porque tiene la experiencia de a través de un programa de Oral Roberts, que acá entonces también se conoce como el curso de cientos. Él está oyendo ese programa y a través de esa predicación lo que quiero es que él se convierte, fíjate. Como tú estabas hablando, ¿verdad? Hay veces que no necesariamente tiene una experiencia con una persona en la iglesia o con una predicación directa desde la iglesia. A veces que nuestra experiencia hasta puede ser en el carro oyendo hasta una alabanza. Hay gente que ha tenido experiencias con alabanzas que el Espíritu lo ha tocado y ellos se convierten en el Señor. O sea, Dios usa todos los medios. Dios no tiene límite ninguno cuando la verdad quiere rescatar una vida y la vida quiere ser rescatada, porque esto tiene que ser de parte y parte, ¿verdad? Así que esto lo lleva a convertirse, comienza un ministerio y en 1970 prácticamente ya la había visitado, fue un evangelista toda América Latina. Él tiene un momento de hablar con Dios, de que le pide a Dios que lo sane, ¿verdad? Y le dice, si tú me sanas, yo te voy a dedicar toda mi vida. Y ya para ese entonces, ya él se había jubilado, ¿verdad?, como maestro, y él se mete de lleno al ministerio. Acá ahí comienza él a viajar, a ir a otros países, prácticamente él viajó a Europa, pero dio muchos viajes, muchas campañas en América Latina, a países de Perú, Venezuela. Él es muy querido todavía actualmente. Salieron muchas misiones y muchas obras a causa de la visita al ministerio, las predicaciones y las campañas que él hizo en esos países. Luego de eso, pues empezó, él tuvo sus desaciertos como todo el mundo, porque él era muy estricto, ¿verdad?, en cuanto a doctrina, y en su momento pues él le llamó a la televisión la caja del diablo. No se podía, los evangélicos convertidos para esa década, tanto, ¿verdad?, de 50, 60, 70, pues no se podía ir al cine, no se podía ver televisión, pero eventualmente fue creciendo, también el ministerio creciendo, y se percató que sí podía a lo mejor ser para los que lo utilizan como no es, pero entonces Dios le iluminó nuevamente, ¿verdad? Y dijo, espérate, con esto mismo yo puedo entonces evangelizar, ¿verdad? Y ahí entonces que aparece la cadena del milagro, ¿verdad? Que él, pues hasta con eso fue que él entró a muchos países, se pasaban sus predicaciones, todas las campañas donde él estaba se pasaban ahí, ya fuera en vivo o grabadas, y fue una cadena que bendigo y sigue bendiciendo, porque esos mensajes siguen pasando, y ahora el nieto Miguel Ávila está a cargo de esos programas, ¿verdad?, de su abuelo. Y está en las redes. ¿Ah? Está en las redes, porque yo lo sigo. Por eso, o sea que, dime.
por la mañana, ¿verdad? Yo no me acuerdo de nena. Ajá. Para ir a la escuela por la mañana, cuando tú prendías el televisor, lo que había era eso. Sí. O el Club 700, que lo acabas de decir. O sea, bien temprano. Estaba eso, estaba el Club 700 y estábamos bien temprano. Había una señora del pelo negro así. Marilu Don, de Pues, Blanquita Vélez. exactamente. Que todavía ese programa lleva más de 50 años y está por la mañana bien temprano, que son bellas palabras de vida. Sí. O sea, eso era lo que tú encontrabas bien temprano. Y yo veía esa gente. Pues entonces él, ¿verdad? Alentó también a los espectadores en toda esa campaña a congregarse. Para él era bien importante que se congregaran en la iglesia, que se discutiera la palabra, la Biblia. Eso era lo básico para él. Y que se ataran de los acontecimientos actuales que estaban ocurriendo y que afectaban la vida de la iglesia. Fíjese para que usted vea que ya estaba adelantado los tiempos. O sea, que no se limitaba solamente a lo que estaba ocurriendo, a lo que no, él, o sea, congrégate, estudia la palabra y que se discutan las problemáticas que estaba habiendo, ¿verdad?, en el mundo y que afectaba a la iglesia. Así que se transmitieron vía satélite, acá entonces, ¿verdad? Era vía satélite en América Latina, los Estados Unidos continentales y ciertas partes de Europa. Además de que él tenía su programa de televisión, su predicación, que era una agenda bastante fuerte para, ¿verdad?, por todo lo que él hacía. Y Ávila también fue un escritor. Mucha gente desconoce esa parte de su vida, que él escribió. Tiene sobre 20 y pico de libros escritos, publicados a lo largo de sus años, ¿verdad? Y muchas de sus predicaciones públicas han sido grabadas y publicadas en cinta y dichos compactos. Para que ustedes tengan solamente una idea, vamos a por encimita, uno de los libros que él escribió es El Anticristo. Fíjense que eran temas de lo que se llama escatología, ¿verdad?, del futuro, de lo que había de venir. Y él busca, ¿verdad?, en este libro, plasmar una visión profética sobre el personaje apocalíptico del Anticristo, que tanto que se ha hablado, y él toma este tema, que es un tema difícil, un tema controversial, y lo plasma en este libro del Anticristo. Y entonces él explica en ese libro de dónde es que va a venir el Anticristo, cómo es que va a salir, ¿verdad?, que en aquel entonces él dice que iba a salir de la Unión Europea, ¿verdad?, que estaba recién creada, y qué es lo que va a ocurrir sobre los eventos de la gran tribulación. Ustedes saben que hay diferentes teorías, ¿verdad? Los que dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que va antes, el Señor lo va a arrebatar antes. Otra teoría dice que sí, que va a pasar por la gran tribulación, y él, ¿verdad?, hace hincapié de que él entiende que la iglesia en este libro habla, aparte del Anticristo, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Que él en este libro, ¿verdad?, dice que avisa acerca de todo lo que va a ocurrir y que en breve todo lo que va a venir sobre la tierra, y que el pueblo, entendido, siendo avisado, puede esconderse en los poderosos brazos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que cada capítulo él va explicando todo lo que bíblicamente se habla del Anticristo, un tema que él lo trabajó muchísimo, era uno de sus temas preferidos. ¿Por qué? Porque su mensaje siempre fue claro, sencillo. Él no le puso ningún adorno. Si usted se fija, desde que comenzó su ministerio hasta que murió, siempre lo que dice es un Cristo que sana, un Cristo que salva, un Cristo que liberta, un Cristo que restaura y vuelve nuevamente por su pueblo. Ese es el mensaje de la iglesia primitiva, el mensaje de la Biblia. O sea, no le puso ningún adorno, siempre él predicó eso, claro. Él puntualiza por su don de sanidad. Él tuvo unas experiencias que tal vez a nuestro entender, pues hay mucha gente que le pone en cuestión más de que si fueron o no fueron verdad. Él siempre acostumbraba a las campañas que la gente diera testimonio después de la campaña de que habían sido sanados. Y hay unos milagros que ocurrieron que yo sé que es fuerte para la gente creerlo, pero si yo tuve la experiencia de estar ahí, y no, de verdad que se queda sin palabras, que es una línea. Cuando Dios está en el asunto y obra milagros, es una línea tan fina de uno decir, me lo estoy imaginando, que a veces la mente te juega malas pasadas, pero tú ves como una persona que tú la conoces de mucho tiempo, cómo se le planificó una muela, y eso fue muy famoso dentro de sus campañas, gente que de verdad tenían problemas serios con su salud oral, y que a lo mejor para uno no significaba nada, pero para esta persona sí.
y entre ellos muchas otras condiciones y había muchos brazos y manos que en ese momento ocurrió la sanidad y tú podías verlo. Y eso trajo un montón de debate, ¿verdad? Porque como lamentablemente pues hay mucha gente que ha utilizado de mala manera, ¿verdad? Para buscar dinero, para buscar protagonismo, pues también trae, ¿verdad? La duda. Pero eventualmente yo digo que los años las respaldaron siempre a Luigi Ávila, y él no cambió nunca, ni su manera de pensar, ni su manera de predicar, ni su manera de actuar. Él siempre fue el mismo, siempre con su camisita blanca, su corbata, siempre vivió en Camuy en su casa, y sí era muy querido, ¿verdad? No solamente por su familia, sino por el pueblo, por la comunidad. A este hombre, aparte de que, ¿verdad?, fue deportista, escribió todos estos libros, de él tiene obras literarias, fíjense, El ayuno del Señor, Ayuno de la Victoria, Perfecto Amor, comentarios basados en el 1 Corintios 13, señales de su venida, el engaño, los dones del Espíritu, el anticristo, que fue de que le hablé. Pasará de que esa fue la gran tribulación, sin santidad nadie le verá. La ciencia de la oración, espiritualidad. En serio, el derramamiento de la iglesia, ¿quién irá? El rapto de la iglesia. Sanidad divina, y por su llaga fuimos nosotros curados. El cuerpo glorificado, el Cristo de los milagros, el profeta Elías, la fe y obediencia de un hombre que consagró su vida al servicio de Dios. Son varios de los títulos de su libro que él escribió. Que ustedes todos tienen, ¿verdad? Lo que es la sanidad, lo que es la obra milagrosa del Señor y lo que es el que Cristo viene. Todo su ministerio siempre fue Cristo viene pronto. Y cuando él vio que era inminente, lo cambió a Cristo viene ya. Ese es el eslogan o la frase que distingue ese ministerio desde el principio a fin. Para él era importante y evidente que uno arreglara su vida, si era que estaba haciendo lo que no debía, ¿verdad? Pusiera bien las cosas con el Señor, porque a él siempre lo que le motivaba era que las almas no se perdieran. Por eso predicaba una y otra vez y iba donde fuera, que las almas no se perdieran. Él siempre decía que era un padre muy amoroso. De pequeña sus hijas, en el cuarto de oración las sentaba, les predicaba de cualquier texto y después le decía a ella, ahora tú me predicas a mí. De 5, 7 años, 10 años, esa era la manera de él enseñarle la palabra, porque él dice que ese fue un legado, la familia, ¿verdad? Las hijas que Dios le dio y que él tiene que cumplir con eso. Así que sus hijas también le ayudaron en el ministerio. La hija más pequeña, Carmenilia, ¿verdad? Pues lamentablemente en 1989 empezó a tener problemas con su esposo y entonces se movió de lugar para protegerse, pero pues los hijos que tenían en común no vieron que fuera nada malo que él llegara al lugar donde estaba Carmen, ¿verdad? Y cuando ella llega del trabajo no se espera que él estuviese en el cuarto y él pues le cae arriba apuñalado. Le dio más de 12 a 15 puñaladas por todas partes del cuerpo y la mató. Y esto fue un evento que marcó, imagínense, marca la vida de cualquier padre, marca la vida de cualquier evangelista, ¿verdad? Como él. Él dice que su hija era demasiado cariñosa, una niña muy cariñosa, era un momento joven, pero que esto no se vio venir. Él, a los 2 meses de haber ocurrido esto, él comparte la experiencia, ¿verdad?, que él tiene, porque él le hizo preguntas al Señor, ¿verdad? Y ya cuando ella empezó a tener problemas en el matrimonio, pues ya dejó de congregarse y él tenía una preocupación de que verdaderamente era, ¿verdad?, que ella estaba con el Señor o no. Y Dios pues le cumplió esa petición que él tenía, ¿verdad?, de decirle que tranquilo, que él había permitido eso para poder llevársela, ¿verdad? Y él comparte ese testimonio con todo ese dolor, pero dice que él quería que otras personas vieran que cuando tú estás en el Señor, tú tienes que practicar lo que tú predicas. Eso es fuerte. Y él había llamado a alguien en el momento del funeral porque tuvo que ir a buscar el cadáver a Miami.
en Puerto Rico, cuando lo llaman, él estaba en un ayuno. Y lo llaman y interrumpen el ayuno para decir lo que había pasado. Y él va, ¿verdad? Hasta allá. Y Dios abrió puertas y en un día pudieron hacer todas las gestiones para traerse a Carmelilla, ¿verdad? En avión. Y el hijo de ella, uno de los hijos, le dice al abuelo, ¿verdad que le dijo Carmen está aquí abajo? Y le dijo, ¿quién, mamá? ¿Verdad que mamá va abajo del avión? De este avión. Y le dijo, sí. Él iba asimilando que estaban cargando, ¿verdad? Cada uno de su mamá. Así las cosas, hacen toda la gestión y puede entonces regresar. Él tuvo que ir al lugar donde pasaron los hechos. Y el mismo investigador le dice, usted no debe de ir porque son escenas fuertes. Pero fueron, y rápidamente me dijeron que quien había hecho eso, lo que le esperaba era la silla eléctrica. Desde ese momento él comenzó a orarle al Señor que pusiera amor en él hacia el agresor de su hija. ¿Ya hace eso? Para él poderlo perdonar. Y que ese muchacho no comiera la silla eléctrica. Mire, para que usted vea, o sea, acabando de perder a una hija de la manera que la perdió, tan trágica, esa fue su oración. De que le permitiese el sentir con amor, cuando él vio esa escena, ahí él oró más todavía fuertemente, Señor, pon amor en mí para yo perdonarlo. Y él dice, con todo lo que nosotros le hicimos al Hijo de Dios, que lo rechazamos, que lo crucificaron, y Jesús dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y él dice, de verdaderamente este muchacho no sabía lo que estaba haciendo. Así que pasó un tiempo y él decide ir a la cárcel a perdonar a este muchacho. Cuando lo vieron, los demás dijeron, mira, que se fue no. Sí, ¿por qué? Va a tomar justicia. Va a tomar justicia, pero nada. Él le predicó, Dios se convirtió y actualmente tiene un ministerio dentro de la cárcel. Dios tiene pues propósito para toda la vida, pero el tú verdaderamente practicar una experiencia como esa, lo que uno predica, no parece fácil, pero no es fácil. Inclusive cuando en el funeral él dijo, yo no voy a poder predicar. Y había llamado, le dijo a la esposa, llámate a un pastor para que pueda predicar. Y después que llama el pastor, el Espíritu le dijo, ¿y quién te dijo a ti? ¿Con qué permiso tú dices que tú no vas a estar predicando? Yo le di el mensaje que iba a hablar en el funeral. Y él dijo, perdóname, yo tuve que llamar de nuevo al pastor a decirle, pues mira, que fue que actué precipitadamente sin consulta. Así que él predicó en el funeral de su hija y eso lo marcó a él, ¿verdad? Y siempre habla dándole gracias al Señor de que sabe dónde está su hija, pero también levantó bandera a los padres diciendo que los padres son los responsables para que los hijos aprendan la palabra. Habló de cómo hay que tener la palabra, de que siempre hay que hablarle del Señor, de que no se puede uno dejarse ser indiferente, yo lo dejo que haga como quiera. Él en eso fue bien enfático, porque eso fue lo que practicó toda su vida. Y 20 años después de ese episodio, pues él pierde otra hija. Pierde a Noemi, una mujer que tenía un ministerio en Venezuela, porque ella se había casado con un venezolano, un ministerio grandísimo en Venezuela, bien conocida, bien activa con su papá. Y allá tenía, ella fue a predicar, tenía una agenda con un ministerio que estaba ya activo en Venezuela. Y entonces aparecía alegadamente, según lo que él dice, él iba guiando una camioneta, parece que cogió el borde de un risco, lo que llamaríamos un risco, y se volcó, y solamente ella fue la que se mató, los demás no. Así que 20 años después de esta tragedia, que él pierde una hija, pierde la otra. Y solamente le queda una nada más, dos. Pero esto a veces uno desconoce, ¿verdad? Y piensa que esta gente, estos personajes que Dios ha escogido y que tienen estos grandes ministerios no pasan por tribulaciones, ni por pruebas, ni por situaciones. A veces nosotros tenemos como que esa idea que es completamente errónea e incorrecta. Y que nos hacemos de mira, ¿no? Porque ellos están allá, pues no, también pasan y pasan muchas veces fuertes y no necesariamente a veces las comparte con el resto de la congregación o con el resto de su staff, ¿verdad? Con la gente que trabaja con él o con ellos. Pero sí pasan por experiencias que los marcan, que marcan su ministerio
y que muchas veces a veces no aguantan el empuje, como decimos nosotros, muchas veces esto puede llegar a que ellos se alejen o dejen de estar en ese ministerio, pero bueno, ya la continuó adelante, por lo menos de esa temporada que yo conozca, no hay por lo menos otro ministro que pudiera estar 40 días de ayuno y que rompiera su ayuno con jugo de bautismo. Eso era característico de él, ¿sí? Que eso es ácido, pero con eso, él pues de eso tiene un montón de experiencia. Me cuenta que una vez quería seguir orando y Dios le dijo, yo no te sé poner hasta estos días, yo te voy a orar hasta estos días. No es los días que tú quieras, son los días que yo te diga. O sea, él tiene una relación tan cercana, tan íntima con el Señor, y que cuando tú te metes en esas aguas profundas, ¿verdad? En los secretos, pues el Señor se revela a tu vida, y él tiene montones de testimonios de esas experiencias y visiones, porque él tenía mucha visión. Era un don también que Dios le había provisto a él, ¿verdad? Durante esos ayunos, esas visiones que Dios le daba, ¿verdad? Y que podía muchas veces dar a entender a él algo que ya le había pedido al Señor, que a través de estas visiones, ¿verdad? Dios le contestaba. Así que este hombre se murió a los 83, en el 2013, 83, 87 por ahí. Y todas, perdón, De un infarto. le dio un infarto, sí. Primero le había dado un pequeño derrame, pero murió de un infarto. Y cuando uno ve, ¿verdad? Funeral y todo, todo lo que pasó allí, un hombre que marcó, un hombre muy querido, un hombre que dejó un legado, que aún hoy por hoy, ya mi esposa de la noche, también yo lo estaba preparando, decía, ya yo creo que no quedan hombres así, no me Hace falta desfalte. otro líder. ¿Ah? Actualmente hace falta otro líder. Hace falta, sí, y hace falta gente también, gente como Guille, gente que también que se levantaron como vos, el que mandó el desierto como Joel Bautista, o sea, gente que hace falta que verdaderamente diga las cosas como son. Siempre pues, se va a levantar como todo, o sea, en la vida uno puede ofrecer a todo el mundo, siempre va a haber gente que no le va a gustar ese estilo, esa manera. A veces nos hemos acostumbrado a veces pasar mucho la mano de las situaciones y no hablar claro, pero esta gente hablaba claro, directo, y era gente que se metía en el estudio, en la palabra, verdaderamente, del Señor. Así que, ¿cómo uno puede ver que a pesar de las pérdidas que él tuvo en su familia, él continuó su ministerio? Siguió viajando, siguió dando el don de sanidad. Dios le dio para hacer milagros, para hacer diferentes clamores que él hacía por el pueblo, por las situaciones, pero siempre fue enfático en que no nos dejásemos de congregar. Era bien enfático para él y la familia. Así que él inspiró a otras personas que estaban empezando, que no sabían mucho. Era un hombre que también trabajaba en equipo. Cuando me refiero al equipo eran los evangelistas que estaban en ese momento, un general, por ejemplo, que trabajó mano a mano con él tantos años también, que era también el día del clamor, ya viene por ahí, y trabajaba en equipo, pero era mirando la situación que vivía Puerto Rico, porque Villavila tenía una visión de que cuando él hacía sus predicaciones, y usted busca qué era lo que estaba pasando en ese momento, él predicaba aplicando o señalando la situación que vivía el pueblo en ese momento. Y muchas veces cuando uno ve hoy día, ¿verdad? A veces son predicaciones así al azar, pero él no. Él predicaba situaciones que verdaderamente estaban ocurriendo o estaban afectando en ese momento al pueblo. Otra de las obras que él escribió es los libros de Señal de su Venida, un libro que o sea, que en el momento que lo publicó hicieron varias ediciones, y él dice que su propósito es, en este libro, impartir conocimiento detallado sobre la pronta venida de Cristo y levantar una voz de alerta a esta generación para que a tiempo el
Cristo y escapen de la ira venidera. Así que mira para que tú veas lo que él pensaba, cómo él exponía lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Su preocupación, porque básicamente él lo que hablaba era de que las almas no se perdieran. Y no importando lo que estuviera ocurriendo en su vida, con todas las situaciones que ya vimos que pasaban, él verdaderamente siempre puntualizaba que teníamos de seguir evangelizando y predicando para que las almas no se perdieran. Así que él habla muchos temas que estaban en ese momento ocurriendo, y también en los libros en ese momento estaba ya surgiendo, ¿verdad? La enfermedad del SIDA, y él trata ese tema, un tema tan delicado, y habla, ¿verdad? de cómo la iglesia debe de trabajar en los asuntos por los hermanos y las hermanas, y que no son personas que se deban de excluir y de rechazar. Fíjense que para aquel entonces era un hombre que estaba adelantado a su época, él estaba adelantado a su época. Y habló verdaderamente de lo que era la venida del Señor. Para él era importante trabajar todos estos asuntos, pero sí hacerle hincapié que Cristo estaba a las puertas, y que no importando las situaciones que viviera la comunidad, que se dieron. Usted sabe que para ese entonces, como no es SIDA, pues se empezaron a excluir la gente. Usted sabe que empezaron a señalar que solamente eso era para cierto grupo, lo que estaban, que iba a pasar más que a cierto grupo, y pues por la ignorancia también, era una enfermedad que estaba, pues surgió para nosotros nueva, y él señaló, ¿verdad?, lo importante que era, sí, predicarle de la manera, las conductas correctas que debían de proceder, pero sobre todo ser amorosos, compasivos y sensibles con las personas que en ese momento, ¿verdad?, estaban padeciendo, ¿verdad?, de la enfermedad del SIDA. Así que él también habla de que en Puerto Rico, en ese momento, que él escribe los 80, los 90, que él escribe señales de su venida, más o menos, ¿verdad?, se publicó en 1993. Él presenta, ¿verdad?, argumentos proféticos en ambos libros, en el Anticristo y señales de su venida, basados en las predicciones, ¿verdad?, que él estudió también acerca de Israel. La Biblia pues creía que Israel era y es el celo biológico, y él también se estudió todo eso, y a base de lo que él estudiaba, él le predicaba a la iglesia, ¿verdad?, que Israel era el pueblo de Dios, pero que también Israel tenía que arrepentirse, ¿verdad?, de todo lo que había rechazado el Mesías, de todo lo que había hecho. Era un hombre que él predicaba lo que de verdad era, él no adornaba. Y eso fue bien importante para él traer a mucha gente, ¿verdad?, al evangelio. Él tenía también una característica que unos estudios dicen que él, en sus predicaciones, mucha gente que estaba apartada, aparte de que venían nuevos convertidos, venía gente que estaba apartada, gente que ya se habían ido al mundo, y a través de sus predicaciones hubo un estudio que dice que mucha gente se volvió a reconciliar con el Señor a través de sus predicaciones. Así que él no estaba ajeno, ¿verdad?, a los debates políticos que habían en el país, políticos y de estatus, y tampoco estaba ajeno, ¿verdad?, al estatus de Puerto Rico. Y las predicaciones que él hacía siempre, él hablaba de quién verdaderamente era quien debía tener control sobre Puerto Rico, ¿verdad? Hablaba de que era el del Cordero, hablaba de que nosotros, a pesar de que no teníamos un estatus definido, Dios tenía el control. Y siempre fue bien claro, preciso y conciso, ¿verdad?, hablando porque él cubría la política, aunque no de una manera incisiva, pero sí de una manera clara y precisa, ¿verdad?, porque hablaba de que los políticos de este país también se tienen que convertir. Él hablaba en la primera luchuela sin ningún problema. Así que él sabía lo que se estaba viviendo, ¿verdad?, en Puerto Rico, y también sabía la lucha y la intensidad que había en ese momento de los 80 90 con todo lo que estaba ocurriendo con la industria, con la farmacéutica, con estos cambios que también estaban afectando los empleos y la vida rutinaria del puertorriqueño, cuando empezaron entonces a irse las industrias, a irse las farmacéuticas, esos cambios. Y ya había también en sus predicaciones, y decía, ¿por qué? Porque Dios es el que provee, porque Dios es el que tiene el control, porque Dios es el que va a estar con nosotros, porque lo ha prometido. O sea, y si usted ve esas predicaciones, búsquese que algo estaba ocurriendo en el país, y él estaba
hablándole al pueblo que muchas veces había perdido el empleo, que muchas veces estaba desesperado, pero él siempre hablaba, ¿verdad?, de la esperanza, ¿verdad?, de la vida que tiene esperanza en el Señor. Así que él decía que no importando lo que estuviese pasando, uno siempre había que darle gracias al Señor por todo. Era un hombre muy agradecido también. Él veía todo lo que Dios le daba, si fuera económico o no, como una bonanza, ¿verdad?, como algo que Dios le había dado y que él lo agradecía. Así que él en este libro, tanto el Anticristo como Señales del Fin, él está describiendo la situación que pasa en Puerto Rico, pero también te dice lo que dice la palabra y cómo nosotros como iglesia debemos de actuar como cristianos y debemos de hablarle a otros, porque siempre la base era predicarle a las almas que se pierden, predicarle a las almas que se pierden. Él no dejó eso en el aire, siempre especificaba eso. Y yo creo que hoy por hoy, tanto los ministerios, que hay de verdad diversas maneras, diferentes estilos, Dios le ha dado diferentes dones a diferentes personas, pero yo pienso que la clave, como dice Gigi, siempre va a ser que al fin y al postre, ¿cuál fue el mandato que Dios nos dejó? Y Puerto de Mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. Ese no ha cambiado. Ya a veces vemos muchos ministerios, también que hay ministerios que se pueden dedicar a la justicia social, que se pueden dedicar al enfermo, diferentes tantas cosas que tenemos que hacer. Pero el fin no se debe de perder de vista, que es rescatar las almas. Y eso es algo que yo entiendo que se ha perdido de perspectiva en los últimos años. Ya usted no ve, antes se veía personas paradas contratados, ya eso no se da. Y usted no sabe la cantidad de, por lo menos mi experiencia, ¿verdad?, de personas que se han convertido a través de un tratado. Que uno dice, mira que simple, tú lo coges. Y si usted cree que eso todavía no funciona, bueno, tal vez usted dice que no funciona. Pero la pregunta que yo le voy a hacer es, ¿cómo usted cree que los testigos de Jehová evangelizan? Casa por casa y con su revista, sus tratados. Ellos no han cambiado eso. Y cumplen aquello de ir por el mundo y predicación. Por eso alguien dijo una vez que un verdadero cristiano debe tener mente bautista, corazón pentecostal y pie de testigo de Jehová. Y usted dice, wow. O sea, y si usted se fija, por decirle un lugar, porque ellos están en todo lugar, si usted va, por lo menos a mí me avergüenza, que está a las 5:30 de la mañana en Centro Médico y ya ellos tienen todo puesto la revista allí. 5:30 de la mañana, cuando nosotros estamos durmiendo prácticamente casi siempre a esa hora. A mí se me avergüenza. Y en la pandemia, ellos enviaban cartas por correo porque por alguna... No se detuvieron. Yo tenía una compañera, así que ella tenía mi dirección y hablábamos, intercambiábamos, así que yo recibí En la punto y letra, pandemia era maquinilla, hicieron de todo, pero no a dejaron punto y de letra. evangelizar. Entonces, si nosotros somos iglesia, fíjense que Gigi fue bien intencional en todo momento. Y yo creo que la iglesia debe, ¿verdad?, rescatar, que es que lo hemos perdido, esa visión de que es importante hacer muchas cosas al servicio del Señor, pero no podemos dejar de evangelizar, predicar las buenas nuevas de salvación. Y yo creo que Gigi cumplió al dedillo lo que era verdaderamente rescatar almas perdidas, predicar constantemente en tiempo y fuera de tiempo lo que era buscar las almas que se habían perdido, que estaban perdidas, y venir al rescate de ellas. Y yo creo que ese legado que sigue vivo, que no podemos perder, no importando el ministerio que nosotros tengamos, el objetivo es rescatar las almas. Sea que le llevemos compras antes que vayamos al hospital, sea que le llevemos una sábana, el objetivo es rescatar las almas. Uno no puede perder la oportunidad de presentar el plan de salvación a todos y a todas, porque a eso hemos sido llamados todos y todas. No son los pastores nada más, ni los líderes de ministerio, todos y todas. Lo que se llama iglesia, hemos sido llamados
predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y yo creo que ese ha sido el mayor legado que ha podido darle, o dejarle, ¿verdad?, de Ávila a nosotros como pueblo, como iglesia, y que debemos emular, ¿verdad?, lo que él tantos años, toda su vida hizo, en donde quiera que nosotros estemos ubicados, también, ¿verdad?, predicar en tiempo y fuera de tiempo. Fíjense que no hay límite ninguno, porque si aún los testigos de Jehová en plena pandemia enviaron cartas, ¿qué podemos decir nosotros? Que decimos que somos iglesia, ¿verdad?, y que predicamos la verdad. Así que yo creo que es tiempo, ¿verdad?, que nosotros retomemos. Si hemos dejado alguna cosa, pues hemos estado un poco distraídos, volver nuevamente, ¿verdad?, y rescatar todo eso que nosotros hayamos dejado de hacer para poder renovarnos en el Señor y poder predicarle, ¿verdad?, las palabras de salvación a otras vidas que todavía, a pesar de todo el tiempo que ha ocurrido, de toda la tecnología, todavía hay personas que no conocen a Dios. Y tú y yo somos llamados, ¿verdad?, a darle las buenas nuevas de salvación. Así que, mi amado, yo espero, ¿verdad?, que este recordatorio de este personaje importante, que es un legado en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, le haya servido, ¿verdad?, para unos puntos que hayan recordado, otros que hayan aprendido, y que sepan que la iglesia tiene muchas personas que han dejado huella buena, ¿verdad?, y que debemos nosotros no solamente recordarlas, sino emularlas, porque hay que hacerlo bueno, dice la palabra, hacerlo bueno todo el mundo. Así que hasta aquí esta clase, vamos a orar. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo digo que Gigi estaba adelantado a los tiempos. Estaba adelantado. Bien adelantado. Aún el escritorio que él usaba para hacer sus prédicas está en el mismo sitio, no lo han movido. Porque los que trabajan allí se dejan llevar tal y como él decía las cosas. Ha dejado un legado, usted dijo que un legado marcado, ¿no? Bueno, es importante, ¿verdad? Seguir, lo bueno Se emula. se emula. Pues vamos a orar, mi amado. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú, Señor, has estado con nosotros en todo momento. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú permites poder hablar de tu palabra, poder hablar, Señor, de personas que en realidad te sirvieron en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a ser como ellos, Señor, a aprender de lo bueno, Señor, a poder ir donde está el perdido, el que no te conoce todavía, Señor, hablar tu verdad, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, y a seguir predicando hasta que tú vengas. Gracias por todo y en todo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mi amado, y Dios les guarde.